¿Qué ha sido para ti ser madre? Una carga, ¿Una carga? una carga, una carga. ¿Solo? Una soga muy grande al cuello. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad y no es hasta una edad, es hasta que respiras. Y eso es un problema, sí, una carga. Si pudieras volver atrás, No ¿volverías a ser? tendría hijos, no, No. no, no tendría. Vale, ¿podrías hablarnos de Aray? Sí, pues Sarai fue un niño diferente. Yo ya tengo una hija mayor y sí notaba cosas que no eran normales. Aparte yo tengo hermana bastante más pequeña que yo, he cuidado niños, entonces tengo experiencia con bebés y con niños. Y Arai tenía cosas que no entraban dentro de lo que yo consideraba normal. Pero nunca jamás las llegué a relacionar con el diagnóstico que tuvo después. Él, por ejemplo, los bebés cuando lloran tú los coges y se calman, Arai era al revés. Cuando tú lo tocabas para bañarlo, para vestirlo, cambiarle el pañal, para todo, lloraba muchísimo, lloraba. Con 6 meses no dormía siesta, se balanceaba mucho, cosas así. Y luego ya cuando empezó a caminar, a hablar, cuando fue un niño más pequeño, eh, iba a pilas alcalinas. No se cansaba, no se cansaba nunca. Entonces yo ahí ya supe que algo no iba bien y lo llevé a la... Aparte se caía mucho, siempre se le daba muchos golpes y estas cosas. Entonces lo llevamos a la pediatra, luego lo hablamos con la pediatra y me dijo, estoy hablando de pues cuando él tenía 5 o 6 años, él tiene 20. Lo llevamos a la pediatra y nos dijo que pensaba que podía ser hiperactivo, pero que hasta los 6 años que no lo iban a atender en salud mental. Y unas pautas, tipo la nani, este programa se ve en la tele, de cara sonriente, cara triste, y bueno, ahí fuimos tirando. Y efectivamente a los 6 años lo atendieron en salud mental, pero era salud mental de adultos. En aquella época no había infantil en el sur y lo atendió la psicóloga de salud mental de adultos. Y lo diagnosticó de un trastorno negativista y desafiante. Yo no entiendo de esto, pues vale. Le llevo esto al colegio, me dicen que hay unas becas para niños con necesidades especiales, que si quiero pedirlas no sé qué, las pido y me la conceden y con esto empiezo a llevar ahí a un gabinete psicopedagógico. Con unos meses el psicólogo me dice que quiere hablar conmigo y que si me puede preguntar unas cosas, entonces me hace una cómo era de pequeño, qué cosas hacía, papá. Entonces me dice que con lo que yo le cuento y lo que él ha observado en Aray, que cree que ese diagnóstico que él tenía no es un diagnóstico, sino un síntoma, que cree que el diagnóstico puede estar por otro lado relacionado con el autismo. Nos derivaron a neurología, le hicieron una prueba de X frágil, negativo, y el neurólogo lo valoró y me dio un diagnóstico en aquella época era un TGD, trastorno generalizado del desarrollo. Entonces empezando a informarme yo cosas del autismo y todo esto, porque claro, yo no tenía ni idea, pues me empezaron a cuadrar muchas cosas. Empezaron a cuadrar muchas cosas. Pero todo ese camino fue todo cuesta arriba. ¿Y la educación entonces, Aray, con respecto a su hermana fue diferente? ¿Tenías que hacer cosas diferentes para educarlos o hacías lo mismo con los dos? No, yo los eduqué igual, o por lo menos yo pienso que los eduqué igual. Lo que pasa es que con Aray me costaba mucho más. Con mi hija le decía, bueno, ellos también eran caracteres diferentes. Mi hija de pequeña era más tranquilita y Aray no paraba. Pero con mi hija le decías, ahí no se toca, y ella no tocaba. Ahora le decías, ahí no se toca, y se lo volvías, y lo repetías, y seguías, y nada. Incluso antes de tener diagnóstico, cuando era pequeñito, me planteé si era sordo. Yo digo, no, porque yo lo llamo y él cuando le da la gana me mira. No, o sea, sordo no es. Ahí no toques, ahí no toques, ahí no toques. Y él seguía hasta que él le daba la gana de parar. Y al día siguiente volvía a hacer lo mismo. Era como que no tal. Era más difícil, con Ara fue más difícil. Pero yo creo que los eduqué igual, por lo menos.
¿Y Aray hasta qué curso estudió? Ahora hizo hasta primero de la ESO, lo repitió, primero de la ESO, y ya está. Pero no, ni se sacaba el graduado, ni... ¿Por qué? Ay, porque el colegio era una lucha, para él y para mí. ¿Por qué? Todo el mundo, yo recuerdo las otras madres que decían, ay, qué bien que ya empieza el colegio. Para mí era que bien que ya empiezan las vacaciones. Para mí las vacaciones eran descanso. El colegio era el problema. Porque a pesar de tener un diagnóstico, a pesar de tener un informe psicopedagógico de la Consejería de Educación que tenían en el colegio y todas las... Y aparte está muy bien redactado porque explica dónde ahora tiene dificultades, cómo se le puede ayudar, qué es lo que hay que hacer y no sé qué, pues entraba por aquí y salía por aquí. Había muchos maestros que sí, que lo entendían bien, pero luego el equipo directivo no les dejaba trabajar como ellos creían que tenían que trabajar. Y había otros profesores que ahora era mucho trabajo y ahí ya está. Entonces tenías que estar siempre con lo mismo diciéndole... Es más, en el instituto, el primer año que Aray empezó el instituto, yo fui, les avisé, les dije, mira qué tal. A los 3 meses la subdirectora me dice, es que ya lleva 3 meses aquí, como si Aray hubiera sido un interruptor que ya se hubiera tenido que adaptar. Y el primer año no se cambiaban los profesores de aula, se cambiaban los niños. Imagínate todo un instituto, cada 3 cuartos de hora, moviéndose todos esos niños por ahí, y ahora hay con dificultad en el... No le gusta mucho que lo toquen, no lo toleraba muy bien que lo tocaran. Pues habiendo empujones, habiendo no sé qué, habiendo no sé cuánto, pues todos los días me llamaba. ¿Pero crees que Aray tenía capacidad para sacarla eso? Sí. ¿Tiene Sí, capacidades? sí, ahora ya está cuarto, sacaba buenas notas, tenía dificultades en estarse quieto, en no sé qué, pero en algunas materias, las matemáticas, por ejemplo, le costaban un poco, le costaba entender los problemas. No le costaba sumar, multiplicar ni dividir, le costaba entender el problema, qué tenía que hacer. Eh, y el inglés también le costaba un poquito, pero en lengua, por ejemplo, era una máquina. Él aprendió a leer con 3 años. Leía una pasada. Le encantaba leer. Es más, le encantaba leer. A día de hoy no coge un libro. Y ahora ya con 20 años, ¿qué ha supuesto que una persona experta en intervención familiar te ayude? Pues ver luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque imagínate un chiquillo con estos problemas como Aray en la adolescencia. Terrorífico. Por mucho que les decías las cosas, no... Pues lo que te decía antes de cuando era pequeño, que se lo decías y como si fuera sordo. Y claro, lidiar con eso fue duro. Lidiar con eso fue duro. Aparte ahora ahí no... en eso hubo una mudanza, ¿no? Nosotros vivíamos en el sur, venir para Santa Cruz. Aquí no conocía mucha gente, él nunca ha estado en un grupo de amigos, él estaba en su grupo de colegio, de los que empezaron con 3 añitos hasta que terminaron y empezaron el instituto, eran su grupo, sus amigos, pero porque ya conocían a Aray, entre ellos a lo mejor Aray un día decía una cosa, hacía algo así, ¿no? Te empujaba o lo que sea, y, déjalo, que es Aray, ya sabían cómo era, ¿no? Y entonces pues, lo invitaban a cumpleaños y todas estas cosas, pero ya cuando empezó el instituto ya, ¿sabes? Cada uno se fueron a su tal y ahora no tenía un grupo de amigos. Y eso lo hizo todavía también más difícil, se dejaba guiar por cualquiera por cualquier chico que conociera y si era un cancamito que lo llevaba por mal camino, pues él se dejaba ir. ¿Y qué cosas ha mejorado Aray ahora? Pues ha mejorado algo la responsabilidad, aún hay que tal, pero en sus responsabilidades. ¿Y cómo ha mejorado sus responsabilidades? Pues que hace las responsabilidades, pero mediante las consecuencias. ¿Sí? Mediante las ¿Y consecuencias. cuando era pequeño ponías normas? Sí. ¿Y consecuencias? No. Y ahora que ya No. entiendes, sabes de aplicar normas con consecuencias, ¿crees que hubiese sido más sencillo haberlo hecho desde que era pequeño? Sí. ¿Hubiese cambiado sido. la situación? A ver, hay consecuencias de castigado. Por ejemplo, mi hija salía de fiesta siendo adolescente, llegaba tarde, pues no, para el fin de semana no sales, y no salía.
Pero claro, yo no entendía la consecuencia acorde con lo que había hecho, ¿no? Porque a fin de cuentas a ella le daba igual, pues me tiro 3 semanas sin salir, pero voy a volver a salir para el próximo y voy a llegar tarde, ¿no? Como que prefería eso. Entonces, siempre ponía la misma consecuencia, entonces yo no sabía qué más hacer. Y hay consecuencias que son duras, que las pasamos nosotros peor que ellos, pero ¿Es sí que hacerlo. difícil llevar a cabo las consecuencias? Sí, sí, ¿Cumplirlas? sí. ¿Por qué? Pues porque somos madres y padres, porque a veces nos duelen más a nosotros que a ellos. A veces no, sí, nos duele más a nosotros que a ellos, pero hay que hacerlas. ¿Por qué hay que hacerlas? Porque si no, ellos no aprenden. Porque si siempre tienen una red debajo que los protege, pues van a tenerla ahí. Si yo sé que siempre tengo a alguien que me pague mis facturas, mis caprichos y no sé qué, pues no voy a trabajar, obvio. Yo y cualquiera, pues ellos igual. Y si pudieras hablar con una madre que acaba de tener un niño, independientemente de que pueda tener dificultades o no, ¿qué le aconsejarías? Que las consecuencias. Las consecuencias. Las normas, siempre. Yo lo de las normas siempre lo he entendido. Mis hijos siempre han tenido normas. Pero las consecuencias, no. Que fríes los platos, ¿por qué no fríes los platos? No sé qué. Eso es entras en una espiral, ¿no? De yo te grito, él me grita, ya mañana me ignoro, ya mi madre es la pesada, ya siempre me dice lo mismo, ya no sé qué. Entonces tienes que fregar los platos. No los friega. Oye, que si no friegas los platos no vas a comer, no te voy a hacer de comer, no vas a poder comer en casa. Y al tercer día, cuando lo vuelvo a fregar, oye, ¿te acuerdas que te dije que no? Pues no comes en casa. Y sí, me duele porque a mí me ha pasado, mi hijo ha ido a comer al bar porque no le he dejado comer. Y duele, lo que duele, pero es la forma que tienen de aprender. ¿Y qué es de Aray ahora? Pues Sarai se ha sacado el carnet de conducir gracias a que su psicopedagoga ha estado con él y conmigo, diciéndome lo que tenía que hacer. Se ha sacado el carnet de conducir, que le costaba porque como suspendió primera vez se desanimó y ya no quería seguir. Y ahora se está sacando mecánica, está estudiando mecánica y sacando buenas notas. Y yendo a estudiar y ahí cumpliendo, limpia su casa, la limpia él. Y a veces hay que recordarle un poquito, pero a veces hay que como que volver a resetearlo, volver a pegarle el toque de lo que, Sí, al tiene que final hacer. no es tan sencillo, o sea, hay que seguir, No, hay que no, estar, no, fácil no es. no siempre cumple, No. por eso hay que No estar. si no llegas a las 10 no entras a casa. No entra a casa y ya todos los días va a llegar a las 10. No. Se va como a acomodar, porque a lo mejor un día llega también, porque a veces a lo mejor un día de las 10 llega a las 10:05, a las 10:10. Entonces dices, pues por 10 minutos no le voy a decir que se vaya a dormir a casa de un amigo. Y entonces es como que se va acomodando y va cada vez, hoy no, venga, hoy no fríes tú los platos, que tienes mucho trabajo o mucho que estudiar, ya lo friego yo. Y entonces él se va acomodando y va... Entonces eso no hay que y van hacerlo, ¿no? dejándolo, no. Hay que mantenerse firme. Sí, pues la responsabilidad es la responsabilidad. Pues lo mismo que hacemos los padres, que hacemos nuestras responsabilidades pues con ellos.